Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Me alegra hoy día verlos nuevamente y cada domingo algo que he experimentado por los años que llevo en la fe es poder esperar este día. Yo no sé, de verdad, qué uno espera, su cumpleaños, el día que se va a casar, o esperar un bebé, noticias así. Pero el día domingo, algo que yo lo personal he tratado de transmitir a mis hermanos de donde yo vengo es que este día debe ser amado. Este día es para que nosotros podamos reverenciar al Señor, tal como se revela en las Escrituras. No de acuerdo a nuestros sentimientos, no de acuerdo a nuestras emociones, porque Él no es como nosotros. La Biblia dice que Él es 3 veces santo. Él es justo en todos sus caminos. Es un Dios de amor, pero no es un Dios que se complace en nuestras imaginaciones o concepciones de lo que es el día del Señor, porque para eso somos buenos. No podemos fabricar o crear pensando que Dios va a recibirme en este día. Por eso debemos temer cómo venir aquí, preparar nuestras mentes, nuestros corazones, la familia, y ese día llegar, tome su asiento con su familia, con sus hijos y adoramos al Señor. Voy a seguir en la serie y quiero que puedan ir abriendo sus Biblias el Evangelio de Marcos. Y el pastor ha abierto una serie expositiva. Son 16 capítulos. Oren por su pastor para que pueda de comienzo a fin a terminar esta serie. A veces los predicadores pensamos que vamos a estar todas las veces y a veces no podré llegar. Entonces Dios pueda proveerles del alimento espiritual. Libro de los Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 11. Voy a dar lectura, luego vamos a orar una vez más. Dice la palabra del Señor. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Vamos ahora. Amado Padre, hoy estamos aquí reunidos en un solo sentir, con un solo propósito, y que a través de las escrituras leídas, a través de los cánticos, oh Señor, entonados, poder, Padre, darte la gloria de vida a tu nombre. Tenemos mentes finitas, labios, Señor, donde puede uno expresar bendición. Tú creaste, Señor, nuestro ser, incluso estos miembros, Señor, como es nuestra boca, los labios, para la alabanza de tu gloria. Yo te pido en esta mañana la asistencia de tu Santo Espíritu, sin el cual nada puede hacer nadie. Ni tu Hijo que descendió del cielo puede hacer. Y nosotros cuánto más necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder, oh Señor, darte la gloria de vida a tu nombre. Ayudes al expositor, ayudes a tu iglesia, ábreles el entendimiento para que puedan comprender y, Señor, al final te den la alabanza a ti. En nombre de Jesús oramos esto. Amén. Quiero seguir en el versículo que nuestro pastor se quedó, versículo 8, preguntaba el pastor, empezamos el capítulo 1 y el versículo 8 donde se quedó. Yo voy a dar continuidad de manera expositiva, como dije, el versículo 9. En esta mañana para cada uno de nosotros debiera ser escuchar la voz de Dios. Si usted ha leído en su Biblia el versículo 10 ya nos dice, ahí literalmente dice: inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y versículo 11, la parte final, hay un deleite
del Padre hacia su Hijo. En ti me he complacido o en ti me deleito. Pero en otras versiones dice, a Él oíd. A Él oíd. El llamado de Cristo empieza aquí a los 30 años. Juan está bautizando, salen al desierto, como el pastor explicó, hablando de la adoración externa, hombres de Judea, de Jerusalén. Y yo me imagino que Juan está bautizando muchas personas. No sabemos cuántos en números, pero era un bautizo, como dice el versículo 8. Ahí usted puede leer una vez más: yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu y Santo. Mateo va a decir, y fuego. Entonces yo quiero en esta mañana conectar el versículo 8 como para continuar con el versículo 9. Al leer esta porción, esta semana meditaba. Tal vez los pastores son los que más frecuentemente, o los ancianos, cuando vemos cómo la gente se bautiza o entra a un bautisterio, pero ya conocemos a quién bautizamos. Es raro que pueda pasar que un pastor no sepa a quién está bautizando, pero normalmente sí sabe, es algo que ha sido invitado a otra iglesia y sin preguntar empiece a bautizar. Pero en este caso la experiencia es de Juan. Juan está bautizando hombres y mujeres viniendo a él, todo tipo de personas, pero de repente aparece Jesús. Y yo creo que para sus notas nada más quiero que puedan considerar Mateo capítulo 3, que habla del mensaje de Juan y de Jesús y su bautizo, Lucas en el capítulo 3, versículos 21 y 22, y Juan capítulo 1, versículos 32 y 34. Pero nuestra cita donde vamos a estar es Marcos. Y el testimonio del cielo, en esto se resume mi mensaje en esta mañana. El testimonio del cielo es que Jesús es el Hijo amado. Y cuando Dios habla, el lector, el que escucha, debe prestar atención. Si Dios ese día habló a su Hijo, y algunos dicen, probablemente Juan escuchó, la multitud no estaba, porque nadie vio. Ese día los cielos se abrieron, el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, se abrieron, una voz, y el Padre se complacía. El testimonio del cielo es que Jesús es el Hijo amado. Siempre cantamos la cruz, el Evangelio, tratamos de reflejar su obra por nosotros, pero ¿quién habla del bautismo de Jesús? Si hablamos de la última semana, incluso se prepara uno para que Navidad, recordar el nacimiento de Jesús, o la fiesta de las Pascuas, sea algo recordado. Pero ¿quién habla del bautizo? Si Jesús no hubiera entrado en escena aquí, o no hubiera hecho su aparición, esto no hubiera dado adelante, porque aquí hay un evento, yo voy a decir, significante. Jesús es bautizado, inmediatamente luego va a venir lo que el pastor va a predicar la semana que viene, si Dios lo permite así, la tentación de Jesús, donde en el primer evento Jesús tiene que identificarse con nosotros. Si Él se encarnó, Él vino, dice Filipenses capítulo versículo 5, se humilló. Eso fue una humillación. El Dios 3 veces santo, el Dios que disfrutaba la gloria en la eternidad, y de repente hay un plan de redención porque Dios ha concebido en su mente crear todo lo que conocemos, cielo y tierra, y todo lo que conocemos hasta donde podemos dimensionar, y esa creación le falla, pero en la mente de Dios hay un pueblo. En la mente de Dios hay redención, hay salvación para criaturas que ni siquiera habían nacido, como nosotros vendríamos después de siglos, de siglos, de siglos. Entonces, hablar del tema del bautismo de Jesús, para mí no es tan monótono, porque casi no escucho muchos predicadores, tal vez cuando uno está en la serie, porque en sí los 4 evangelistas lo mencionan. Seas niño o seas una persona mayor, es trascendente hablar para mí de este tema. Porque Cristo vino a identificarse. Y lo que descubrimos en estos versículos es que el hombre, si usted puede inmediatamente comparar con los evangelios, es que el hombre no tiene la justicia que Dios pide. Nadie puede justificarse delante de Dios o decir, yo he cumplido. Porque cuando Juan ve a Jesús venir,
Él lo reconoce porque ya escuchó que está haciendo señales en otro lado, hay una voz. Pero Jesús viene y Juan dice, Él viene a bautizarme a mí, yo no tengo por qué bautizar. Y mi mensaje esta mañana se titula de la siguiente manera: ¿por qué Jesús fue bautizado por Juan? Pastor Luis, ¿usted bautizaría a Jesús? Tal vez la respuesta sería lo mismo que Jesús. Perdón, lo mismo que Juan. Yo necesito ser bautizado por Él. Si alguien te pregunta, ¿por qué Jesús fue bautizado? Bueno, espero responder en esta mañana. Y el llamado de Cristo aquí empieza, o como muchos han dicho, este es el momento de su aparición. Es el momento de dejar la carpintería, es el momento de dejar papá, mamá, José, María y los hermanos. Porque hay un misterio. Cuando Jesús fue al templo, estaba enseñando, estaba con los doctos del pueblo. Y no se sabe de los 12 años hasta los 30 años, 18 años, qué es lo que Jesús estaba haciendo. Bueno, hay una porción que dice, Jesús estaba creciendo en estatura, en sabiduría. Era el Hijo de Dios. El Evangelio empieza diciendo en nuestro texto el principio, el comienzo del Evangelio del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Marcos 1:1. Era hombre. Pero sabemos cómo fue el plan de Dios, venir por medio de una mujer pecadora como María para traer esperanza. El llamado de Cristo empieza aquí. Versículo 9, vamos a ver su bautizo. Versículo 10, cómo se abren los cielos. El mismo versículo 10 nos muestra también cómo es, vamos a decir, la unción del Espíritu Santo. Y el versículo 11, la voz del Padre. Hay una complacencia, hay un deleite. Yo la verdad, dice paralelamente en Mateo, Juan hablando, yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Versículo 8 de Marcos, eso nos ha mostrado. Y cuando Juan contrasta el bautismo de Jesús, y yo creo que acá pueden entender, me estoy introduciendo el bautismo que Jesús, o cuando uno de nosotros va a las aguas del bautismo, es algo que ya, donde Dios ha operado una obra de gracia. Es como decir, el bautismo que nosotros recibimos es una obra interior de Dios. Y el bautismo de Juan era una obra exterior. Y ahí la diferencia. Pero el bautismo de Jesús es único, exclusivo, porque era Dios. Y vamos a ver más adelante por qué es exclusivo, pero hay un contraste, no es el mismo bautizo. Cuando usted se bautiza, no está recibiendo el mismo bautizo de Jesús. Aún así, cuando Jesús es Dios. Pero estaba advirtiendo también que ese bautismo, si uno se queda con ese bautismo de Juan, ¿qué pasaría? Estarían perdidos. Porque incluso muchos que creyeron, profesaron la fe en Jesús, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Los mismos apóstoles, por eso Pentecostés es el resultado de eso. En Hechos capítulo 10 tiene que ver un bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando usted va al bautisterio, usted ya recibió el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Todos somos un cuerpo y somos insertados en ese cuerpo. Pero este bautismo del cual nosotros participamos son para aquellos que han recibido el Evangelio. Ellos se purifican, ellos son limpiados por la obra del Espíritu Santo, porque ha traído contrición, ha traído humillación. El Espíritu Santo ha entrado lo más dentro de nuestro ser, entonces hemos sido regenerados. Pero cuando Mateo habla, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego habla más bien de aquellos que rechazan la oferta del Evangelio. Hay un contraste ahí, pero también un recordatorio. Mateo capítulo versículo 11 nos dice, y quiero leer un comentarista, tal vez conocen ustedes, Alexander McLaren, él lo aclara de esa manera. Dice, o aceptamos gustosamente el fuego purificador del Espíritu que quema el pecado fuera de nosotros, o tendremos que enfrentar al fuego punitivo que nos quema a nosotros y a nuestros pecados juntos. Ser limpiados por uno o ser consumido por otro es la elección que tenemos ante nosotros. Entonces, conectando con lo que acabo de decir,
Juan aquí presenta, como dice este término que vamos a encontrar constantemente, es inmediatamente. Como el pastor ya lo explicó, no voy a ir a una introducción, como cada evangelista tiene su audiencia, pero Juan lo hace aquí, pero Marcos lo hace de esa manera directamente. Pero cuando Jesús aparece, su ministerio empieza así, pero también va a dejar, vamos a decir, al hombre en dos caminos. El cielo y el infierno está delante de ustedes para cada criatura. Pero todo mensaje del evangelio es un llamado al arrepentimiento. Es el mensaje de Juan el Bautista, es el mensaje de Cristo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es el mensaje de los apóstoles, es el mensaje que la iglesia debe predicar. Eso es lo que vamos descubriendo, pero allí empieza. Por eso me gusta el versículo 1, bien habla del principio del evangelio. No es que aquí el evangelio es nueva noticia solamente para Israel. Habían profecías, esas eran buenas noticias, había esperanza. Incluso Isaías habló de este momento, pero yo diría, habría que ir hasta el huerto cuando Adán y Eva escucharon el evangelio. Hay un cumplimiento hasta aquí, llega el momento, como diría Gálatas capítulo 4, versículo 4, llegado el tiempo, dice, nacido bajo la ley, aparece Cristo. Él descendió para poder llevar a cabo la consumación. En esta mañana también voy un poco de explicar por qué Jesús tuvo que ser bautizado, porque hablamos de un pacto de obras, no sé si ustedes se acuerdan, la primera vez que prediqué, donde Adán y Eva transgredieron. ¿Verdad? Si uno se queda ahí, está muerto en sus delitos y pecados. Aquí es una promesa que el Dios, el Padre del Hijo, le hizo al Hijo en la eternidad pasada, como muchos llaman, vamos a decir, pacto de redención. ¿Qué es lo que Dios daría para que su Hijo llevara a cabo? Entonces ahí se entra. Pero también aquí hay algo asombroso, es que Jesús se somete a Juan. El menor, como decir, como que Juan fuera el mayor. El pastor la semana lo leyó literalmente. Juan dice, yo no soy digno. Pero Jesús está viniendo a él, pero lo hizo para identificarnos con nosotros. Como un momento cité, si la encarnación de Cristo fue humillante, dijo alguien, no recuerdo el autor, su bautismo fue doblemente humillante. Un pecador bautizando a alguien que nunca ha pecado. Marcos abre su evangelio así, registrando lo que sucedió con Jesucristo, pero ahora de manera pública. Ahora, estos eventos que pasan alrededor de la persona de Jesús era para su identificación. Él tenía que mostrarse. Ya no era María la mamá, sino ¿quiénes eran sus hermanos? ¿Quiénes eran los que iban a acercarse a él? Aquellos que buscan hacer la voluntad del Padre. Ese es mi hermano. Por un momento, en un término, Jesús le dice a María, María, ¿qué tengo que ver contigo? Porque ya había empezado el ministerio. 30 años. A veces uno tiene que vivir toda su vida para cumplir el llamado al cual Dios nos ha hecho. 20 años, 30 años, 40 años, no lo sé. Pero Cristo en 3 años y medio terminó su ministerio. Pero empieza donde vamos a estar hoy día con su bautizo. Entonces primero vamos a ver el bautismo de Jesucristo. Juan sale al desierto. Y lo que la semana pasada un poco se ha hablado en el versículo 5, quiero leer lo que encontramos ahí. Dice, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Bueno, cuando dice todo, no quiere decir que toda la comarca, todo el pueblo. Si nosotros creemos que hay elección, si nosotros creemos de que hay un pueblo escogido de Dios, esas personas son movidas por Dios. Nadie puede decir, yo he venido aquí, yo busqué a Dios. No, usted sabe lo que declara Romanos 13. Nadie busca a Dios. Es Dios que ha obrado. Será la respuesta de las oraciones del pueblo de Dios, de un familiar, de un hermano, de un misionero. Bueno, aquel día usted lo va a saber. Pero esa gente que está buscando, tal vez está en la religiosidad,
pero son gente que está viviendo bien. Gente como Monterrey, a Judea. Pero ¿quién pensaría si alguien de la montaña de atrás viene y Juan está ahí? Usted no va a ir allá si es que hay un bautizo. Uno pensaría que ellos vengan acá, o si no enviamos al pastor, al misionero para que vaya a hacer un bautizo ahí. Como se presentó la semana pasada, Juan ahí, su vestimenta, su comida. Jesús viene de Nazaret. Nadie pensaría o se imaginaría como que aquí hay un cambio porque la gente va hacia Juan. Y Dios siempre trabajó en el desierto, a Israel en el desierto. Cuando había que probar qué es lo que había en el corazón, al desierto. No hay la voz de Dios por más de 300 años. Oscuridad, oscuridad, no hay profetas. Y hace la aparición aquí asombrosamente, después de años hay un profeta. El énfasis aquí cambia de aquel que viene de Nazaret de Galilea. Jerusalén, la gente de Jerusalén, gente judea, salió para Juan. Un pueblo, como no sé si acá el término es correcto, un pueblito. Pero Jesús viene de Nazaret. Juan capítulo 1, versículo 45 y 46, ahí tenemos a uno de los 12, a Felipe, encuentra a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. A Jesús se le conocía, a Jesús de Nazaret o el Nazareno. Incluso, no tengo la cita, pero hasta Satanás dice: tú Jesús de Nazaret, vienes a atormentarnos, tú eres el santo de Dios. Los demonios en sí sabían la ubicación geográfica, por decir de dónde era. Juan dice, y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Como que otro Tomás, tengo que ver para creer, ¿no? Lo que está pasando. Y Jesús aquí no entra como un personaje, voy a decir, conocido, porque sus propios hermanos no lo reconocían como el Hijo de Dios. Es el Hijo de José y María. De post-resurrección recién van a reconocer que Él es Dios. Incluso Santiago, su hermano, va a ser un gran hombre usado en Jerusalén. Pero antes no. Antes no sucede eso. Pero Jesús se presenta aquí no como un personaje conocido. No hay aquí, en esta circunstancia, algo asombroso, algo angelical, como no sé, como un paparazzi, sí, por decir, no hay nada de eso. Juan había mencionado que el Hijo de Dios vendría y Él os bautizaría. Ahora, la mayoría de veces cuando pensamos en un gran personaje que pueda dar libertad o ayudar, buscamos siempre con un buen currículo, ¿no? Alguien dijo, ¿no?, que si este planeta necesitara, vamos a decir, la ayuda económica, Dios hubiera buscado un economista. Pero ustedes saben, el problema no es la economía para ser feliz. El problema es nuestro corazón, que es engañoso, que te dice que estás bien con Dios y que tú vas a ir al cielo. Entonces, si uno puede ir al cielo, siempre me pregunto y digo, ¿por qué Jesús tuvo que venir y morir? Si tú quieres cumplir la ley, cúmplelo, pero no te va a llevar al cielo. Santiago dice que solamente si transgredimos un solo punto de la ley, somos culpables de todo. Nuestras mejores obras, Isaías dice, son como trapos de inmundicia. Y lo que vamos a encontrar aquí es que no tenemos la justicia que Dios necesita de mí. Cuando Adán y peca, usted quedó en deuda. Un moroso en el cielo. Pero un moroso puede obtener su libertad espiritual. Por si quiero usar un término bancario, libertad financiera, pero una libertad espiritual, donde Cristo va a pagar. Yo voy a pagar la deuda de mi hijo, de mi hija. Y aquel día usted es como no debiera nada.
no hay una deuda que pagar. Aquí no es, el judío esperaba un líder político, ustedes lo saben, alguien que pueda rescatarlos de Roma, alguien que los pueda liberar. ¿A qué escuela fue? ¿De dónde viene? Era Jesús, el hijo de José y María, muchos lo ven así, pero Marco dice simplemente vino de Galilea. Ese es un shock. Jesús estaba viniendo, y lo que es más impactante es que Jesús le dice, bautízame, Juan. Cuando uno lee, como que uno quiere quedarse ahí, porque Juan dice, yo ni siquiera soy digno de tocar tus sandalias. Juan es el menor y Jesús es el mayor, pero Juan le dice aquí, esto es necesario. Pero Jesús hasta aquí, como dije, no tiene pecado. Sé que hay un misterio de los 18 años. ¿Qué hacía Jesús? Bueno, estaba sometido a todo, a sus padres. Él cumplió la ley, lo que demandaba. No hay pecado en él. Juan diría, él es luz, en él no hay tinieblas. La gran pregunta aquí es, ¿por qué Jesús fue bautizado por Juan? Para que quede claro, ¿no? Juan toma un bautizo de arrepentimiento para el perdón de pecados, pero Jesús le está pidiendo que le bautice. Aquí hay 3 respuestas a esta pregunta de por qué Jesús fue bautizado por Juan, y primero es para cumplir toda justicia. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 15. Ahí usted tiene, para cumplir toda justicia. Jesús nació bajo la ley. Él tenía que cumplir todo lo que un judío tenía que obedecer. Esa ley demandaba obediencia, una ley civil, una ley judicial, pero una ley moral, donde ningún humano llega a alcanzar, obedecer tal como Dios lo ha puesto, de amar a Dios con todo nuestro ser. Nadie se ha alcanzado, pero Cristo sí lo hizo. Cristo cumplió, hablando de la ley escrita, como dice, hasta la última tilde, pero sí lo hizo. Entonces, una de las razones por cual Juan bautizó a Jesús es para cumplir toda justicia. Juan no quiso bautizar a Jesús, pero Jesús le dijo, esto es necesario para cumplir toda justicia. Dios demanda que se cumpla toda justicia. Si no encontramos lo que encontramos en Cristo, aquellos que hoy estamos aquí, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Lo comprendemos porque el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos, y que la sangre de Cristo satisfizo la ira de Dios. Pero si nosotros no tuviéramos los ojos abiertos, o tenemos ese velo todavía, o que Satanás hasta aún nos tiene atado, no podemos ver, creeríamos que no sería necesario. Pero Dios dice, tiene que cumplirse toda justicia. Y el bautismo de Jesús es por eso. Él tiene que venir a identificarse con los suyos. Apocalipsis habla gente de todo pueblo, de todo lugar, de toda nación. Ellos tienen que ser reunidos, pero todos están bajo condenación. Pero cuando Cristo viene, Él sí puede satisfacer esas demandas justas. Hay muchos textos que hablan, el alma que pecare, ciertamente morirá. La paga del pecado es la muerte. El pecado es transgresión, dice, a la ley de Dios. Todos vamos a ir un día a rendir cuentas, y todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, dice Hebreos 9:27, entonces seríamos declarados culpables.
Pero Cristo viene a identificarse con los pecadores. En un sentido, Él es pecador, pero no por sus propios pecados, sino llevando nuestros pecados en el madero sobre Él. Ahora, para cumplir toda justicia, este término, otra palabra quiere también decirnos, Él tiene que vincularse con nuestra pecaminosidad. Eso es humillante para un ser divino, el Hijo de Dios. Es Dios y es hombre. Se está vinculando con una raza caída para cumplir lo que la justicia demanda. Porque nosotros podemos pensar que nuestro viejo hombre siempre va a manifestar una justicia propia, como los propios fariseos, escribas, o simplemente por decir nosotros somos descendientes de Abraham, entonces somos hijos de Dios, pero Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, se gozarían, porque Abraham se gozó ese día de ver este día. Y Cristo le dice, ustedes son hijos del diablo. Cristo se está identificando y es la razón, una de las razones por cual Él es bautizado por Juan, y la Escritura lo enseña así. Nos preguntamos es que ¿desde cuándo esto ocurre? Para mí siempre es bueno volver al huerto, siempre. Y cuando compartes el Evangelio siempre hacerle ver a las personas. Él probablemente puede justificar, tiene justicia propia. Es que yo no he asesinado a nadie. Soy un hombre fiel, educo a mis hijos, los cuido, o no soy como él, pero tú vas al huerto. Adán y Eva fueron prácticamente en ellos, ¿no? En ellos empezó todo. De ahí viene, vamos a decir, ese ADN que pasa de generación en generación, y por qué un niño o niña es lo que es, y por qué usted es lo que es, aún en este cuerpo caído que Adán no tenía. Allí podemos encontrar, el Nuevo Testamento habla de un segundo Adán. No está en mi texto, pero Romanos 5:12 habla, ¿no? Por Adán entró, cayó la raza humana, pero hay un segundo Adán, que es Cristo. Pero en ese huerto donde Adán pierde esa justicia, ahí es donde el hombre cae en pecado. La vez pasada traté de explicar que Dios pone en cabeza a Adán y Eva. Si Adán obedecía lo que Dios le había prescrito, nosotros no estaríamos en esta realidad de esta raza que vivimos, o de esta raza viviente. Pero tú y yo sabemos que Adán falló, desobedeció, y que Adán debe morir por sus pecados, tanto espiritual, pero también físicamente. Y la muerte entraría y la muerte reinaría, sería el aguijón de los hombres, porque hay un miedo a morir. Eso es conocido como el pacto de obras. Adán cae en pecado, todos sus descendientes, generación tras generación, y todos creen tener la justicia propia. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos los pecadores están destituidos, lejos. Nadie va a alcanzar la justicia que el Padre demanda del cielo. Por eso cuando llegamos a la cruz, el Hijo pide ayuda. El Hijo es abandonado. Uno puede recordar los salmos. Su identificación al bautismo es para cumplir entonces en esta primera parte, debido a que Adán quebrantó, perdió esa justicia original, como algunos lo escriben, y hay una corrupción en nosotros, en la mente, y eso afectó todo tu ser. Tu mente está entenebrecido, tu corazón no late, no desea las cosas espirituales, tus ojos no pueden ver como Dios quiere que lo veas, tu oído no es el mismo, pero por medio de la obra que Dios puede hacer por su Espíritu, lo que Adán perdió lo vamos recuperando. Lo vamos recuperando. Y por eso cada día tu mente es como la mente de Cristo. Tienes un nuevo corazón que late por Dios.
Tienes un deleite por las cosas de Dios, quieres estar en su presencia, quieres saber más de Él. Volvemos a una segunda creación, la Biblia de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero en ese camino, si usted escucha, niños mueren a temprana edad, es por el pecado. Es por el pecado, por la transgresión. La Biblia dice que en Adán todos mueren, 1 Corintios capítulo 15, 22. Cristo no murió, aquí una afirmación, por su propio pecado, sino por los pecados de su pueblo que le fueron imputados para cumplir, como dice, toda justicia. La deuda tiene que ser pagada. A medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir descubriendo como que llegando, Juan quiere llegar como que de inmediato a lo central, a la última semana de la pasión de Cristo. Él tiene que tomar su pecado, pero también Él puede dar justicia de Dios para que su pueblo tenga un reino y tenga vida eterna. Allí las buenas noticias del Evangelio. Manada pequeña, dice Jesús. No temáis, porque a ustedes se les ha concedido el reino. Porque la justicia que el Padre está demandando ha sido cumplida por el Hijo. Otra razón por cual Jesús tuvo que ser bautizado, para identificarse a sí mismo con los pecadores, porque Él tenía que morir como un sustituto. Juan en su Evangelio capítulo 1 versículo 29 dice, ahí, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y yo creo que cuando Juan está viendo venir a Jesús, y aquí, ahí viene el Cordero de Dios. Ese Cordero que fue anunciado, tal vez vistiendo a Adán y Eva, poniéndole sus pieles cuando fallaron o pecaron. Ahí el Cordero. Isaías diría que sería un hombre. Había una proclamación, como algunos dicen, el prototipo del Evangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Otra razón era para identificarse como el Mesías que vendría, el rey de Israel que estaba siendo profetizado. Isaías capítulo 42, versículo 1, ¿no? Estaba profetizado. Bueno, Isaías es el profeta mesiánico. Él en este capítulo pone, incluso ahí veríamos la Trinidad envuelta. En el Antiguo Testamento, hablando de este evento, porque aquí en el bautismo de Jesús está la Trinidad. Dios el Padre complacido, el Hijo presente en su misión a lo que ha venido a hacer este mundo, y el Espíritu Santo viniendo en forma de paloma, la Trinidad envuelto. Y Isaías lo dijo también, que sería el siervo. Por cierto, Marcos presenta a Jesús como el siervo. Marcos 10, versículo 45, que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si tendríamos que hablar, vamos a decir, en esa posición, todos tenemos que ser siervos. Y Juan lo pone así a Jesús como ejemplo. Y cuando Jesús sale del agua, hay tres resultados asombrosos que inmediatamente sucedieron. Primero, versículo 10, la parte A, los cielos se abrieron. Cuando usted se bautizó, ¿pasó eso? Bueno, usted sí sabía que, sabía que si algo pasaba en su vida, usted estaba con Dios, estaba en su presencia. Pero en el bautismo de Jesús, una de las cosas que ocurrió inmediatamente cuando Jesús sale, primero se abren los cielos. Y la palabra aquí griega que utiliza es que está en plural, cielos. Bueno, nosotros sabemos por las Escrituras y por todo lo que ella nos dice, pues hay tres cielos. Y el tercer cielo sería donde está el trono de Dios. Los cielos se abren, y para que esto haya ocurrido, es que solamente Jesús puede darnos el acceso a ese trono. Pero un trono donde ya Dios no demanda justicia.
ahora es trono de gracia, como dice el autor de Hebreos, donde uno no puede tener miedo para entrar, porque Jesucristo hizo todo eso posible, para que nosotros podamos llegar, entrar. Y este es un punto muy importante aquí, dar acceso a pecadores como nosotros. Por un momento, digiere eso. ¿Cómo yo? ¿Cómo tú? Ni una religión te oferta esa entrada. Todo tiene que ver con obras. Todo. Y los cielos se abren para que los pecadores puedan entrar ahí. A ese trono de gracia. Ahora, el hecho que el cielo aquí se ha abierto muestra que Jesús, bueno, en su persona, Dios, como dice, es hora de mostrarles el Salvador del mundo también, porque estamos viendo a Jesús aquí. Pero hay esa escena, hay esa escena. El Antiguo Testamento, el Salmo 2, versículo 7, hay un texto de referencia para esta circunstancia en la vida de Jesús. Isaías capítulo 42, versículo 1, y aquí dice: mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones, él traerá liberación, él traerá salvación. Y ahí una vez más, si hubo ese evento único, los cielos se abrieron. Marcos dice que solo vio eso, pero no hay evidencia en otros evangelios. Pero él sabía que este era el comienzo. Otro resultado de lo que pasó ese día es que el Espíritu descendió visiblemente sobre Jesús. En el versículo 10 ahí también podemos ver. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían. Estamos diciendo ahora, y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Como dije, este es un bautismo, es un evento único en la historia con la persona de Jesús. Ahora, no es que el Espíritu, a veces he visto en los colegios tratan de dibujarlo como una paloma fuera literal. No, no es así. Yo creo que si hablamos aquí, tiene que ver con su mansedumbre, con su pureza. Pero la Trinidad, una vez más, aquí está envuelto para el inicio del ministerio de Jesús. Hay una figura similar, o el texto Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: la tierra estaba en desorden y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz del agua. Entonces aquí tenemos otra, vamos a decir, semejanza de cómo el Espíritu Santo desciende, y vamos a decir dentro de un momento también por qué ocurrió todo esto. Porque el Hijo sin el Espíritu Santo no pudo haber hecho nada, porque va a venir los milagros o señales, el empoderamiento. Incluso después de esto, Jesús al desierto, lleno del Espíritu Santo, es tentado. Isaías predijo esto que iba a ocurrir en el capítulo 11, versículos 2 al 4. Él es el ungido, Él es el Mesías, el Salvador, pero el énfasis aquí es que el Espíritu desciende sobre Él. En Juan capítulo 1, versículo 32 dice: Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre Él. Un objeto es único. Un momento atrás mencioné en el huerto basado en el pacto de obras, pero quiero aquí así tocar brevemente, decir que Cristo tiene una parte en la salvación de los hombres. Es que Él viene aquí, hay una condescendencia, por cierto. Él viene, pero estaba prometido de que Dios, el Padre, le confirmaría. Pero eso sería a través del Espíritu Santo. El Padre mandaría al Espíritu Santo para cumplir. Porque hasta aquí no hay una iglesia, por cierto, edificada. Bueno, Cristo va a tener que llamar a 12 hombres. Y con ellos empezar, vamos a decir, la iglesia hasta que sea visible, se complete.
pero eso era con la obra del Espíritu Santo. Hay un lugar de Cristo en el pacto de redención, y allí yo creo que aquí podría mencionar que el Espíritu Santo era necesario para equipar al Hijo. Se habla de que Él llevaría los 3 oficios. No, sería rey, sería sacerdote, sería profeta, pero sin el bautismo del Espíritu Santo no hubiera pasado esto. El inicio del ministerio de Jesús tiene que ver con esto, con la unción del Espíritu Santo, un cuerpo apto, preparado para que pueda cumplir todo el ministerio, porque Jesús, como dije, ha estado en su oficio secular, se le daría un espíritu sin medida. Por eso es que las señales que Jesús hacía, nadie podía, uno decía, es de Dios, pero otro decía, no, lo hace por el poder de Belcebú. Había un espíritu sin medida y era la voluntad del Padre, dar salud, dar vida. Otro que encontramos aquí, otro resultado de ese día es que una voz de Dios salió de los cielos, versículo 11. Esta es una voz audible que Jesús podía escuchar. Yo creo que los que están bautizándose no, pero Jesús sí. Hay una voz de Dios el Padre que salió del versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hay 3 veces en las Escrituras donde hace mención la voz de Dios. En Marcos 1, versículo 11 tenemos uno en el bautismo de Jesús. En Marcos capítulo 9, versículo 2 al 8, en el monte de transfiguración, ahí tenemos otra situación. Y otra tercera circunstancia en la crucifixión de Cristo. Ahí están las 3 veces donde se escucha una voz del cielo en referencia a la vida de Jesús. Ahora, todo esto muestra cómo el Padre estaba respaldando, apoyando soberanamente para que el Hijo pudiera llevar a cabo su ministerio. Ahora, la voz que escuchamos aquí, la voz que leemos aquí comunica 3 mensajes. La parte A, que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice Hijo de Dios. Mateo pone Hijo de David. Pero Marcos aquí, esa voz tiene que ver con el versículo 1 igual. Jesús es el Hijo de Dios. Es su Hijo amado. El tiempo aquí indica que es continuamente, todo el tiempo. Para que todo sea desarrollado el plan de salvación, bueno, el Hijo tuvo que someterse. Pero Él es Dios, estaba limitado y Él no podía hacer nada si el Padre no estaba en su voluntad soberana hacer. Por eso Él fue obediente hasta el final, incluso en sus oraciones. Él dice que fue oído por su temor reverente, no porque era Dios, aunque era Dios, fue oído por su temor reverente. Él es el Hijo de Dios, su Hijo amado. Dios amaba a su Hijo y está declarándole aquí. Ahora, esta voz se escucha por primera vez desde el cielo. Y lo primero que debe aquí abordarse es que si las personas van a tener comunicación o contacto con Dios, deben saber que Dios ama a su Hijo. Cualquier invitación que usted haga mención de eso. Dígale a esas personas: Dios ama a su Hijo. Y por eso Juan 3:16 dice categóricamente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, es una de las razones. Recordar aquí el bautismo de Jesús es eso. Dios está diciendo: envié a mi único Hijo amado para que pueda encargarse del pecado de la humanidad. Adán necesitaba un redentor, un salvador. El hombre necesita
Otro mensaje tras esa voz es que Jesús es el Hijo amado, el Hijo de Dios, el Hijo amado. Ahora, cuando uno quiere hablar de sacrificios, yo no sé si alguna vez te ha tocado pasar por esto, probablemente algunos sí. Si usted tiene un animalito, una mascota que más ama, pero le han hecho daños o se lastimó, a veces hay que llegar al final a sacrificarlo porque usted sabe que va a sufrir o lo van a dañar más. Bueno, Dios ama tanto a su Hijo que tuvo que, literalmente dice, matarlo o sacrificar. Isaías capítulo 53, fue la voluntad de Dios, le plació, le plugó a Dios, dice, quebrantarlo. Dios del Padre tomando justicia a su Hijo en la cruz por los pecadores. Es lo que a veces hacemos cuando hemos visto nuestra mascota, ni el veterinario lo va a salvar. Tal vez lo que puede es aplicarle una vacuna, pero para que descanse. Pero aún así mi ilustración es corto. O sea, lo que Dios hizo por quienes amaba. Y ahora, para que usted pueda comprender, cuando Dios envía para sacrificar a su Hijo o por los suyos, es su propio Hijo amado. Se relata Génesis capítulo 22, te recuerda esa escena, ¿no? De Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Bueno, Dios estaba probando la fe de Abraham, pero Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Pero al final sabemos, Dios dice, detente, Abraham. Pero eso en la historia llegaría a ocurrir con el Hijo amado de Dios. Llegaría el momento. Jesús tenía 30 años de edad cuando se estaba bautizando. Su padre ama a su hijo, pero el hijo dice, yo voy a ir, yo voy a descender. Y Apocalipsis muestra, hermanos, literalmente, si Dios es espíritu, bueno, el Hijo de Dios ha adoptado un cuerpo, el Padre preparó un cuerpo para el Hijo. Y Apocalipsis muestra, lo vamos a ver en el cielo con las heridas, no como decir dónde fueron perforados. Ese es el cuerpo que Dios preparó para el Hijo. Pero es el Hijo amado de Dios. Jesús tuvo que tomar nuestro pecado y la ira de Dios sobre sí mismo. Y este bautismo, por eso es importante, que vemos en el versículo 11, la parte final, que Jesús es el Hijo que agrada a Dios. Es el Hijo de Dios, es el amado de Dios, es el que agrada a Dios. Pues el texto dice, en ti tengo complacencia. El Padre está bien complacido, pero Dios no tiene, vamos a decir, esa complacencia con los pecadores. Dios habita en luz inaccesible, donde ni uno puede llegar si no es por medio de la obra consumada de Cristo. Jesús es el Hijo que agrada a Dios. Esta declaración, ya para ir finalizando, podemos ver que Dios Hijo estaba dispuesto a identificarse con los pecadores por medio del bautismo. Y es necesario, y así el Padre está complacido. Ahora, si Él estuvo dispuesto a hacer esto, por un momento podemos pensar, ¿no? Es un amor inexplicable. Es un amor de otro mundo, de otro cielo, porque nadie ama así, ni usted ama así a su hijo, ni va a llegar a amar así a sus esposas, a su esposa, a su esposo. Ahora, mucho se ha hablado del bautismo de Jesús, cuando ascendió, cuando subió, pero nada más aquí hay algunas aclaraciones. Ese día Cristo no recibió el Espíritu Santo después de haber sido bautizado. El Nuevo Testamento, hablamos de cuando uno es bautizado, como dije, ya es creyente. El bautismo es una confirmación externa de que usted ya tiene el Espíritu Santo. Una observación secundaria sería, Cristo no había pecado cuando fue bautizado. Usted es bautizado, ya ha nacido nuevo, aún hay pecado remanente, pero usted tiene, vamos a decir,
la justicia imputada o la limpieza, también puede ser, para que usted ahora tenga comunión con el Padre. Lo mencioné ya un momento atrás, nuestros bautismos no presentan, vamos a decir, que el cielo se abre. No hay un descenso del Espíritu Santo como visto. Este bautismo fue distinto, singular, pero tiene que ver con el bautismo de Jesús. Conclusión. Es el Jesús, el Hijo de Dios que usted conoce. Juan pone aquí el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es hombre, que está dispuesto a dar su vida por muchos y lo ha hecho hace 2000 años atrás. Si usted ha depositado su confianza en Él, entonces es el Jesús prometido que liberaría, como dice Lucas, de su entrañable misericordia. Él es el único que puede dar acceso a los cielos de los cielos. Y que la Trinidad, bueno, está con nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Usted quería señorío, estando en Cristo usted tiene un Rey de Reyes. ¿Por qué temer? Por eso otro evangelista dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Yo no sé si estás en Cristo o si has pasado por un bautismo. Allá en Perú llamamos, no sé si usted en el norte, pato mojado. Así como los patos en la fundidora o Santa Lucía están ahí, pato mojado. Pasaste por el agua, por tu ritual externo, o tienes tu membresía, eres la hermana que fundó esta iglesia, no te lleva al cielo. Hay una justicia que el Padre demanda, pero la justicia de Cristo. Al que no conoció, dice Pablo, pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Esa justicia usted necesita. Aquí está el Salvador prometido. ¿Qué necesita la humanidad? El Salvador. El Mesías que estaba profetizado, el único que puede salvar de los pecados a los hombres. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre, nos sentimos empequeñecidos, somos polvo, somos diminuto. ¿Ante quién eres tú? Es asombroso cómo has mostrado la obra de salvación a una humanidad que te dio la espalda desde el comienzo. Nuestros antepasados se burlaron, se mofaron de ti, y nosotros lo hubiéramos hecho y lo hemos hecho en nuestra vida pasada. Si hoy estamos aquí es por tu gracia soberana, nada más. Hoy nuestros ojos están para poder contemplarte y nuestros labios decirte gracias, oh Dios, gracias por esa cruz. Oramos en esta mañana por aquellos también que están aquí y todavía los cielos no se les han abierto porque todavía no tienen comunión con tu Hijo. El Hijo dice, el que quiera venir a mí, que venga, porque tú no lo vas a echar fuera. Señor, oramos en esta mañana para que tú puedas traer salvación a sus vidas, que traigas contrición por medio del Espíritu Santo de pecados a su vida, de justicia, de toda justicia, que puedan ver que son pobres, miserables, desdichados, pero aquel que está en ti es rico. Tú, oh Dios, nos has enriquecido a tu pueblo, vistiéndoles con la justicia de tu Hijo. ¿Qué más podemos anhelar? Solamente te pedimos hoy que venga tu reino. Y gracias por habernos traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. De cómo nuestro Salvador tuvo que pasar incluso por las aguas del bautismo para que podamos conocerle. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Y hoy, ¿qué es lo que Él demanda de nosotros? Bendigas tu iglesia y que, Señor, sigas
fortaleciendo a tu pueblo. En Jesús oramos esto. Amén. Señor lo bendiga, mis hermanos.